la aparición en los medios de comunicación de nuestro amigo hermano René González. Qué bueno. Le hicieron un reportaje muy bonito en Telemundo en estos días. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Ayer? Fíjate, no tengo el día exacto, si fue sábado o domingo. Verdad, no me atrevo a decirte el día con certeza, pero es bien reciente. Y es un reportaje bastante completo, así que queremos compartir la parte, por supuesto, del audio en este momento, para que sepan, ¿verdad?, las expresiones oficiales de René directamente. Claro que sí, vamos a ver qué pasó ahí. Luego de 3 semanas hospitalizado por complicaciones, tras una operación debido a una caída, lo que requirió incluso que fuera intubado, el pastor y cantante René González fue dado de alta esta semana. Hoy habló por primera vez de ese proceso y nos cuenta si vuelve a cantar. Dios me dio una oportunidad. Aquí estoy otra vez. Lo que comenzó con una caída luego de quedarse encerrado en el baño de su residencia e intentar salir por una ventana, parecía culminar con una intubación en intensivo. Pero hoy, el pastor y cantante René González tiene una nueva oportunidad de vida que atribuye a una respuesta divina a las oraciones del pueblo. Movieron el cielo, movieron el corazón de Dios y estoy aquí. Esa caída le causó una fractura en el acetábulo que requirió una intervención quirúrgica. Dado de alta, tuvo que regresar al hospital luego de que la herida comenzara a sangrar. Y aunque todo parecía estar bien, su médico decidió hospitalizarlo sin saber que se enfrentaría a una embolia pulmonar. Si él no toma la decisión de que yo me quedara allí, yo vivo en Toalta. Señores, yo no estuviese ahora mismo ante las cámaras hablando lo que estoy hablando. Ahora le restan 2 semanas de rehabilitación y se espera que en varios meses logre una recuperación óptima, listo para regresar a pastorear la congregación Casa de Júbilo en San Juan y trabajar en una nueva producción musical, ya que en medio de la hospitalización escribió 6 nuevas canciones, incluyendo esta. Ese sería mi final, estaba listo para entrar y contemplar aquel que su vida dio por mí. Pero el estruendo de una voz desde la tierra se escuchó, la eternidad manifestó su intención. Asegura que ahora escribe desde otra perspectiva, ya que el proceso ha levantado su fe para creer sin límites. Incluso narró cómo uno de los médicos se expresó sorprendido por su recuperación. Me dijo, quería conocerlo y decirle lo siguiente. Allá arriba, alguien le dio un permiso para que usted se quede abajo. Y le pido con todo mi corazón que lo que le están pidiendo allá arriba lo haga bien en la tierra, porque a nosotros nos conviene. Son muy pocos los que superan. Usted ha superado y usted está vivo. González aprovechó la oportunidad para agradecer por las oraciones y muestras de cariño, finalizando con una exhortación. Que la gente no deje de creer, porque la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. El pastor quiso agradecer además a todo el personal de salud que él atendió durante la hospitalización. El gran René González, qué bueno escuchar esas noticias. Qué bueno que ya está dando expresiones públicas a los medios. Felicitamos a René, a toda su familia, y estamos celebrando esa recuperación acelerada que está teniendo. En algún momento lo tendremos aquí con guitarra en mano. Haciendo uno de los refrigerios que lleva tanto tiempo haciendo este segmento con nosotros aquí. Qué bueno saber que ya está fuera de peligro, que está en casita, y esto, lo que él vivió fue fuerte, lo que él vivió fue un panorama muy fuerte, donde probablemente, como él mencionaba, no sabía ni siquiera si iba a salir de ahí, pero Dios sí tenía unos planes. No he terminado contigo. Esa es una de mis canciones favoritas. Qué bueno. Interesante está la noticia, por lo menos para mí, de que el presidente Joe Biden acaba de extender hasta el 30 de junio la prohibición a los bancos, ¿verdad?, del desalojo de viviendas, y abrió la posibilidad de pedir un periodo de indulgencia, pausa o reducción de los pagos hipotecarios para ayudar a los propietarios afectados por la pandemia de coronavirus. Determinación que preocupa a la banca en Puerto Rico, porque entienden que la ayuda debe ser solicitada solamente por aquellos que verdaderamente la necesitan. Pedro Torres, presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico, indicó que cuando la gente no paga, la banca se afecta porque es responsable de pagarle los intereses al inversionista de los préstamos, como lo son los FHA, los veteranos y los rural. El inversionista siempre espera el rendimiento de la hipoteca,
aunque luego el banco recupera el dinero al finalizar la moratoria y lograr un acuerdo con el cliente. Hay que aclarar que la moratoria no significa que esos meses son condonados, ¿ok? Así que interesante por demás que se extiende hasta el 30 de junio. Esa información yo no he visto que se haya discutido aquí, no sé si ustedes se habían percatado de ella. No, al menos yo no. Ok, así que los bancos, todo aquel que esté atrasadito en su hipoteca, hasta el 30 de junio no puede tomar acciones de desalojo por decisión del presidente Joe Biden. Mira eso. Muchachos, hoy es el Día Internacional de la Mujer entonces. Hoy es el día oficial. Hoy es el día oficial. Sí. Muchas felicidades. Gracias, de eso vengo hablando en el segmento Vamos por Más. Así que bien. Muchas gracias por las felicitaciones, compañero. Bueno, de hecho, se amplía la brecha de la desigualdad para las mujeres a raíz de la pandemia por el COVID. Eso es lo que señala esta noticia que salió ayer en el periódico El Nuevo Día. ¿Explica en qué? Dice que las cargas adicionales que han tenido que asumir las mujeres en el país por el asunto de la pandemia han limitado su desarrollo económico y social y han impactado su salud emocional. Pero eso no es general. Yo creo que es general, pero pues. Y todo el mundo en la familia se ha fajado, ¿no? Claro que sí, yo creo que ha sido una colaboración de toda la familia, papá y mamá ahí metiendo manos full. Claro, hay un grupo de mujeres que está sola, pero esa es o sea, en esos casos, pues, así es para cantidad de mujeres, ¿verdad? Pero es interesante, dice, en menos de 6 meses de pandemia, retrocedimos 10 años en logros de todo un siglo. Por la cantidad de mujeres que automáticamente tuvieron que abandonar sus empleos o tuvieron que triplicar su jornada. Ella se llama Tania Rosario, directora ejecutiva de Taller Salud. Eso suena como a victimizarla. No sé qué opinan las chicas de 97.7. Estamos en la agenda de género y el secuestro de la agenda de género es la mujer. O sea, se toma a la mujer como figura para promover otra cosa. Pero no sé, yo veo un rol más preponderante, más importante de la mujer durante esta crisis. Yo veo lo contrario. No un atraso de 10 años para las mujeres, un atraso de 10 años para las mujeres. Un atraso de 10 años para las mujeres. Mira lo que sigue diciendo. Dice que la pandemia expuso lo que habían advertido feministas e investigadoras hace más de una década. La falta de equidad en la distribución de las tareas que sostiene la vida es lo que hace que haya, a su vez, desigualdad económica. Las tareas que sostienen la vida, cuidar la infancia, cuidar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, son tareas tradicionalmente asignadas a la mujer sin que nadie lo cuestione. Pero quizás lo peor de eso es que han sido asignadas con un carácter de sacrificio personal, de que tú no cobres porque son naturalmente tareas de las mujeres, pone por favor, esta chica. Por favor, las mujeres les fascina servir, lo hacen voluntariamente. Es parte de lo que siempre ha hecho grande a la mujer cuando lo hace por sentimiento, por empatía con el necesitado, donde nadie la obliga, donde nadie le está pidiendo que lo haga, sino que el corazón enorme de la mujer es la que provoca que haga eso. Yo no sé, yo estoy en el 5º piso ya y yo he visto consistentemente que esa es la premisa y la consigna del corazón hermoso de las mujeres. Le fascina y le sale el servicio solita. Esa línea de cómo está el reportaje suena a que fueron obligadas, bendito, esta sociedad que las sigue penalizando y donde se ven obligadas a llevar ropa, comida, alimentos, no sé. Mira, yo tengo una persona, yo conozco una chica que la pandemia vino a traerle otro giro de vida, no para mal, sino para bien. Ella se tuvo que quedar en su casa para cuidar de sus niños, ¿verdad? Educarlos ella. Pues lo que hizo fue que se puso a vender Limber y dulce desde la casa. Sí. Y yo decía en mi mente cuando ella me lo contaba, wow, Limber y dulce, eso no dejará mucho. Cuando me dijo lo que eso le dejaba semanal, me dice que no regresa a la silla que ella tenía jamás, que prefiere seguir desarrollándose. Dice, de aquí van a hacer un negocio de eso. O sea, amplió su mente, amplió su visión y hasta súper feliz. Y tú has visto que te mueves en cuanto círculo hay. Tú has visto que este año de la pandemia fue para que la mujer se atrasara 10 años. No. O sea, sé sincera, Moraima. No, de verdad. De hecho, ayer. ¿Tú has visto que ha habido un atraso de una década para el derecho de las mujeres, los avances que ha tenido? Ahora está más esclava, ahora la obligan más a servir, ahora la obligan más a todo.
No. Esa es la línea de este reportaje. Definitivamente no. Yo estoy dando charlas prácticamente todos los días y lo que veo a grupos de mujeres empoderadas que dicen vamos para arriba, vamos para encima, aprendieron tecnología las que no sabían. Oye, O sea, nuevas plataformas que no conocían. Eso es desinformación. Oye, Eso es presentar a la mujer para victimizarla, para justificar otras cosas. Chequea esto, qué cosa interesante. Dice, en tiempos de crisis como estos, el autoempleo se convierte en un autoengaño. ¿Qué? Lo que acaba de decir Morán. Ese es el progreso, esa es la libertad más grande que tiene una mujer. Wow. Ese es el avance. Ese es el avance. Dice, lo que nosotras estamos percibiendo es que se ha convertido en una forma de precariedad económica donde la persona trabaja más jornadas extensísimas, no solo porque el trabajo se multiplica cuando lo estás haciendo en casa, sino porque para generar un mínimo de ingresos tienes que invertir muchísimas más horas, advierte la directora de Matria, y eso pues viene en detrimento de la mujer también. Esa es la vida real para todo el mundo. El que quiere ser independiente económicamente tiene que trabajar y esforzarse. Eso es una verdad para todo el mundo. Definitivo. Y la mujer a orgullo lo lleva. Es que yo lo que... ¿Qué no hacen, mano? Claro. Y tienen independencia económica. Ahora hay más Esa empresarias. retórica está por la línea que yo le estoy diciendo que está. Están buscándole las 5 patas Sí. al gato. Al gato, claro. Cuando que la sí. mujer, en su opinión, se siente ahora, probablemente hay un grupo que se siente más líder porque puede liderar su propio negocio, su propia empresa. Lo que está online está al palo. Los negocios online están al palo y llegaron para quedarse. Y hay gente que ha escogido esa. Ayer a mí me hicieron un reportaje que continúa hoy y eso era precisamente lo que yo hablaba en Guapa. Yo decía, es que tenemos que levantarnos a ser líderes. Yo lo hice hace 20 años atrás. Y no fue que no pasé por momentos de crisis. Durante esos 20 años la crisis ha sido muy fuerte, económica o lo que sea. Y uno se reinventa, vivimos reinventándonos. Y si tú entrevistas mujeres hoy, te van a decir, prefiero vivir como estoy hoy. No estoy hablando de la pandemia, por favor, sino desarrollando mi liderato al máximo, que habiendo estado en una silla durante años sin haber descubierto mi potencial. Yo conozco una en Ay Bonito que empezó a experimentar con la fotografía, se hizo de sus equipos y uno de los cuartos de la casa lo convirtió en un estudio. No da abasto, me dijo, Fernan, Sí, no doy abasto. sí. Fotografía, que tú sabes que se dice que los teléfonos han sustituido, no. Ella tomando fotos con su cámara, tiene el estudio que es en su casa, repleto. Chequen rápido en WhatsApp lo que la ONU dice, que está incluido en este reportaje, que está interesante, el aumento dramático en las que trabajan por cuenta propia. Ajá. Pero ellos la señalan como algo malo. Mira qué interesante eso. O sea, esta chica debe estar defendiendo esta independencia para que una mujer no esté 10 horas, 12 horas promedio desde que sale de su casa hasta que regresa. Es una contradicción absoluta este reportaje de lo que dice esta muchacha de esta organización de aquí que se llama, ¿cómo es la organización? ¿Y la chica? Matria, esto es Matria. Son dos. Son dos, es Matria, pero también Rosario es de una organización que se llama... bueno, ya se me perdió. Vendamos en los medios que la mujer sigue siendo víctima para que sigamos el Taller Salud. Taller Salud. Wow. Pero mira esto, Impresionante. ella señala como un defecto o como algo malo el dramático aumento que según la ONU hay en las que trabajan por cuenta propia. Y es que en el 2019 habían 43,000 trabajando por cuenta propia y lamentablemente en el 2020 ahora hay 55,000. Una diferencia de 12,000 mujeres más que se ha reinventado y ella entiende que eso es malo. Vamos a cogerlo como, yo voy a desplazar el tema que tenía para las 7 hoy. Este es el tema de las 7. Yo quiero hablar con las mujeres preguntándole, ¿ustedes sienten un atraso de 10 años? Esta independencia económica que ustedes están ganando, para ustedes es un atraso. Vamos a preguntarle. Pero es que eso es lo que se quería antes de la pandemia. ¿Tú sabes cuántas mujeres, como tú bien dijiste, yo he visitado muchísimas, o visito muchas empresas? ¿Tú sabes cuántas mujeres me han dicho, mi sueño es tener mi propio negocio antes de la pandemia? Sí. Entonces, la pandemia vino para algunas ciertas mujeres reinventarse en su casa, en una agenda en mano, mientras el nene está haciendo la tarea, yo estoy al lado con agenda en mano, desarrollando mis ideas, mis metas, buscando los recursos. Es lo que yo veo. Yo estoy en shock, de verdad. Mira esto, la diferencia, hay una tabla, se la envía, la tienen ahí. La diferencia, sí. La diferencia de 4,000, el aumento de hombres, ¿verdad? Trabajando por cuenta de propiedad de 4,000, pero es 3 veces más en las mujeres. Eso es una buena noticia. Claro. ¿Entiendes?
Así es que si hay alguna desigualdad, en ese caso sería de los hombres. Nos quedamos atrás. Pues exacto. Desigualdad sería que no le permiten tener trabajo, que no le permiten tener su propia empresa, que cada cosita que se inventan para sobrevivir se las eliminan, se las quitan, se le prohíbe. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Qué clase de contradicción se da como una noticia de atraso para la mujer cuando realmente es el progreso que siempre han querido tener? Y para lo cual han luchado. Claro que sí. Pendiente, porque a las 7 venimos con a las los 7 detalles tenemos que tocar eso obligado. y hablar con las mujeres a ver qué dicen. Sí, por favor. Definitivo. De verdad que sí. Tengo una información por aquí también. Deja ver si todavía, claro. Miles de personas llenaron el domingo el estadio deportivo de la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, para el evento final del Papa Francisco en su visita al país. Una misa al aire libre con una estatua de la Virgen María que fue restaurada después que extremistas islámicos le cortaran la cabeza y las manos. Las organizaciones dijeron que Francisco bendecirá la estatua que fue transportada desde la iglesia en Keramlis, un pueblo cristiano en las llanuras del Nínive, a un lugar de honor en el altar para la misa dominical. Es interesante, ¿verdad?, que el Islam no mezcla con el cristianismo y parte de los cambios que estamos viendo, ¿verdad?, es este sentido que obviamente desde el punto de vista teológico nosotros tenemos unas banderitas que nosotros, ¿verdad?, levantamos con esto del nuevo orden mundial, con esto de la integración del mundo, cómo se van a echar a un lado diferencias fundamentales de creencias con tal de ganar una unidad. ¿Verdad? Y este viaje del Papa Francisco, particularmente a Irak, es como parte muestra de eso. Algunos lo pueden aplaudir desde el punto de vista, qué bueno que hay tolerancia, qué bueno que nos estamos entendiendo, qué bueno que hay respeto. Yo creo que en ese sentido todas las religiones y los que practicamos una de ellas, en el caso de nosotros el cristianismo, siempre tenemos que tener respeto hacia todas las demás. Pero hay acontecimientos que no los puedes ver, ¿verdad? Hay que verlos en un macro completo, no como el evento de forma aislada y ponerle un contexto. Entonces, por un lado, me alegra de que haya práctica de que nos toleremos, porque no es para que nadie se mate por, claro, ¿verdad? Nosotros tener a Cristo y ellos tener a Alá, ¿verdad? Pero por otro lado, hasta dónde este proceso pudiese significar en un futuro no muy lejano, no sabemos, como que un sentido de que debemos dejar a un lado enseñanzas fundamentales como que Cristo es el único Salvador, ¿verdad? Como que la salvación se obtiene solamente por Jesucristo, porque pues el Islam presenta a Mahoma como su profeta, ¿verdad? Esas cositas, esos detalles, nosotros como creyentes pues los tenemos que tener siempre en un lugar particular para que no terminemos vendiendo lo que realmente es el fundamento de lo que creemos. De hecho, ellos están en la misma posición. Sí. La parte radical del Islam, si tú no te conviertes al Islam, terminan quitándote la vida, algo que nosotros jamás haríamos, ¿no? Pero mantendríamos la confesión de que Jesucristo es el Señor y el único que nos da acceso al Padre y el único que nos da acceso a la vida eterna, ¿verdad? Esos puntos interesantes. Así que esto ha sido un gran acontecimiento. Nunca antes un papa había visitado un país musulmán y que haya sido recibido de esta manera. Es dramático. Sí, lo es. Entonces eso me recuerda a la película de Giver. Le estoy dando una promoción tremenda después de que Magdiel lo dijo aquí. Oye, la busqué y no la encontré. ¿Cómo? Está en YouTube en español. Fue donde la encontré. Okay. Porque de momento me puse a reflexionar, y esto puede ser, claro, todo un disparate, pero es que me puse a pensar y dije, caramba, hay profetas en Hollywood, tú sabes. Esta gente en el 2014 estaban mirando esto como una posibilidad, y bueno, quizás 7 años atrás una total ficción, pero tú lo miras basado en lo que estamos viviendo y tú dices, esto es perfectamente posible. Bueno, hay muchos que dicen que se ha utilizado a Hollywood como plataforma para que algunos de los cambios que en el futuro se quieren provocar, películas que en un momento dado eran ficción, terminaron no siendo ficción, terminaron siendo adelantos de conceptos en el futuro que íbamos a tener. Y ahí tenemos un montón de cosas en la tecnología. Y tenemos un montón de cosas que siguen saliendo que cuando tú lo miras, ¿verdad? Con la perspectiva de lo que estamos viviendo ahora, tú dices, pues se parece demasiado a lo que
Fíjate, estamos comenzando a vivir. lo que yo noto no la voy a contar, pero lo que noto en la película y que nos puede pasar, hay que tener los ojos bien abiertos, es que sería muy fácil engañar a un pueblo de fe, Ujú. porque el resultado al final es bueno, en un sentido, es decir, ya no hay matanza, hay paz, hay armonía, nos tratamos bien, nos respetamos, ¿verdad? Ya no hay crueldad, ya no hay, así que, ¿y quién puede producir eso si no es Dios? Ujú. ¿Ve? Claro, hay que quitarle a tu religión algunas cositas, ¿verdad? Pero mira el final, y hay mucha gente pudiera comprarlo como algo de Dios, Sí. ¿ok? Porque lo que ves en esa película es una comunidad bastante tranquila, tú sabes, tranquila con lo que, acomodándose, Ujú. ¿no? A la idea de la igualdad, porque todo viene desde el concepto de la igualdad, Ujú. ¿ok? Entonces, muy interesante. Pero me comentabas que al mismo tiempo esa comunidad que se siente que vive ese nivel de felicidad realmente está aislada de otra realidad, porque el mundo sigue viviendo otra forma de vida, Sí. mientras esta comunidad que siente que el mundo cambió y que esa es la realidad a nivel mundial, no es la realidad a nivel No, mundial. hay dos mundos y la comunidad en la que tú vives, pues te aislaron de información de manera y te proveyeron todo lo que aparentemente tú necesitabas y tú no te das cuenta de que tú estás aislado. Tú crees que estás en el mundo, pero realmente tú estás aislado dentro de él. Mira, he estado leyendo tanto en el New York Times como en The Economist el ingreso básico universal. El primero que lo mencionó aquí fue Alex O'Shard, que no es otra cosa que cuando el gobierno te asigna literalmente una cantidad de dinero, es como si fuera un welfare permanente, Ajá. donde el gobierno te dice, mira, ya no tienes que trabajar, quédate en tu casa, que nosotros te vamos a dar 1,000 pesitos mensuales para que tú cubras tus necesidades, o 1,500. En el caso de la Unión Europea se ha estado discutiendo la posibilidad de que sean 2,000 euros, ¿verdad? Ahora la inteligencia artificial y los robots pueden hacer muchos de los trabajos que ahora físicamente lo hacen personas, así que el concepto de ingreso básico universal para que la gente se quede en casita es un concepto que sigue ganando, ¿verdad? Simpatía en distintos gobiernos europeos y es una posibilidad que cada día se menciona como algo razonable. A mí me parece que la gente va a aplaudir eso Definitivamente. dramáticamente. Sí. Y todo va en la línea, otra vez volvemos, ¿verdad? Del Estado seguir ganando un control. Vamos a ver qué pasa en lo próximo, próximo año, próximos 2 años, 3 años, pero son conceptos que comienzan a presentarlos como novedosos, innovadores, un montón lo van a aplaudir porque vas a tener más tiempo para tu familia, vas a tener más tiempo para tus hijos, o sea, tiene tantas cosas buenas, pero hay algo más alto dentro de eso. Cuando se analiza en profundidad, Ujú. todo regresa al control. Exactamente. O se resumen en control. Exactamente. Triste por demás, triste Ujú. por demás. Tienen que ver la película. Sí, sí, sí. Tienen que verla. Yo me comprometo a Es que esta yo semana a pensé que buscarla. era, la voy a buscar hoy, la voy a Sí, buscar, sí. porque el fin de semana la busqué y no la encontré. Sí, así es que, bueno, señoras y señores, estamos en ruta Nueva Vida 97.7. Usted no se pierda el tema de las 7. Ninguno de los temas, pero las 7 mujeres Yes. pendientes porque necesitamos su insumo. ¿Está Sí, bien? señor. Así es. Por ahí viene Don Seferino que ya